pero lo quiero llevar a otra cosa porque en los próximos días 160 centros comerciales podrían abrir. En el día de mañana lo va a hacer el Apumanque, por ejemplo. También en el día de hoy lo iba a hacer un mall en Patronato. Entonces también para hablar con usted estas medidas. ¿Cuáles son las medidas de seguridad que usted puede garantizarle a la gente hoy día si es que va a los centros comerciales? Porque hay muchos que dicen que es un peligro y es una mala idea independiente de la necesidad de puestos de trabajo que se necesitan. Bueno, mira, son los mismos que decían que era una mala idea abrir los supermercados, las farmacias, los bancos y todos los espacios que son cerrados, incluso donde estamos acá en este canal. La verdad es que se puede utilizar espacios cerrados en la medida que sea aplicando los protocolos que corresponden sanitarios y en la medida que las personas que acceden en este caso, un centro comercial, que son los trabajadores y los clientes, también lo hagan responsablemente y se autocuiden, ¿cierto? Que vayan con mascarilla, que se laven las manos, que mantengan la distancia social con el resto de las personas. Es decir, nosotros hemos ido transitando de forma progresiva, de a poco, gradual. Hablar de que cuándo van a abrir los 160 centros comerciales en el país es muy amplio porque son muy distintos, muy diversos. Hay muchos que ya están abiertos, que son pequeños y abiertos, por ejemplo. Que son abiertos, digo que no son espacios cerrados. Pero existen otros que son más grandes, otros que son cerrados. Por ejemplo, en Providencia está el drugstore está abierto, el panorámico también está abierto. No en todas las tiendas, hay unas tiendas que todavía no han abierto. El lunes que viene ahora, la próxima semana, abre el Marina de Viña del Mar, pero solamente para aquellos espacios de menos de 500 metros cuadrados. Después, a la semana siguiente, espacios de hasta 3.500. Y después a la tercera semana, las tiendas más grandes. Lo mismo va a ocurrir parecido con el Mall Plaza de los Ríos. Y así cada recinto va aplicando el protocolo en la medida que pueda ir controlándolo en forma progresiva, gradual, observando cómo reaccionan las personas. Y esa es la forma responsable de hacerlo. Además, recordemos que adentro de los centros comerciales hay muchas pequeñas y medianas empresas, muchas pymes. Más al medio, pero ministro, ese protocolo con el Ministerio de Salud, porque yo sé que es muy difícil esta mezcla, porque la salud está primero, el que la familia se quiere mantener, la gente quiere volver a trabajar. La salud está siempre primero y eso no hay que perderse. En el protocolo para sentirnos seguros, porque hay que tener un equilibrio de que yo voy a mi pega, por ejemplo, como usted acá, los camarógrafos, guantes, mascarilla, sintiendo seguridad, pero a la vez todos tenemos algo de miedo. Sí, por supuesto que todos tenemos algo de miedo, es natural eso. Y que exista algo de miedo no es malo para que nos sigamos cuidando. Para tomar más resguardo. Para tomar resguardo, porque el autocuidado es algo muy importante que tiene que ir instalándose culturalmente en nuestro país, porque este tema nos va a acompañar durante un buen tiempo. No va a pasar el próximo mes ni el mes subsiguiente. Esto nos va a acompañar durante un buen tiempo y tenemos que tomar las medidas. Primero, protocolos. ¿Dónde están los protocolos para que la gente los conozca? Están, si usted se mete a la página web del Ministerio de Economía o a una página web que acabamos de lanzar que se llama elijopyme.cl, elijopyme, ahí aparecen los protocolos, pero también aparecen todos los beneficios que está entregando el Estado para poder abordar en forma múltiple esta crisis. Porque esta crisis que estamos enfrentando, primero necesita apoyo para las familias más vulnerables, la gente más pobre, que son los que peor lo pasan, digámoslo. También tenemos medidas que son para poder mitigar el efecto en el empleo. También tenemos medidas de liquidez, es decir, empresas que necesitan plata. Ayer el presidente de la República explicó cómo iba a funcionar el tema de los créditos para las empresas, el FOGAPE, ¿cierto? Entonces, estas crisis se enfrentan desde múltiples puntos de vista. No existe una varita mágica que yo diga, mire, con esta medida lo resuelvo todo. En general son muchas medidas y es una progresividad gradual para ir abordando todos los espacios que necesitamos, ministro, para poder abordarlo bien. Usted dice que es progresivo, que así debe ser, yo creo también por la conducta que cada consumidor tiene, porque esto es como un trabajo en equipo. Si nosotros tampoco hacemos caso a los protocolos, también corremos un tremendo riesgo para contagiarnos. Pero esto va a estar en constante evaluación porque es muy válido que nos equivoquemos. Todos nos podemos equivocar. El tema de asumirlo, decirlo, comunicarlo bien, es cosa de ver la mascarilla. Al principio no había que usarla, solo los contagiados. Y ahora todos tenemos que usarla. Entonces, comunicarlo, decir, ¿sabes qué? Nos equivocamos, esta medida no fue la mejor, vamos a cambiarla y vamos a hacerlo de esta manera. ¿Va a ser así? Por supuesto que uno siempre está evaluando y va aprendiendo y va mejorando la aplicación. A ver, los protocolos, pese a que están validados internacionalmente por salud y todo,
pero también la aplicación de los protocolos. El caso de las mascarillas, al principio la gente me usaba la mascarilla aquí debajo de la nariz. Claro. Entonces pues, de a poco hemos ido aprendiendo que hay que usarlo encima de la nariz. ¿Cómo se saca? Claro. Ahora, al principio, por eso que al principio generamos restricciones superiores. Es decir, hay ciertos espacios que simplemente se cerraron. ¿Por qué? Porque no estaba todavía enraizado en la población cómo había que cuidarse. La gente no andaba con mascarilla hasta que uno no generara estas medidas de cuarentena, medidas más definitivas, entonces podía haber más riesgo de contagio. Pero progresivamente se va transfiriendo también, se van abriendo espacios, pero se va transfiriendo también la responsabilidad del autocuidado. Y esa es la manera en que tenemos que ir avanzando para poder enfrentar esto estratégicamente un periodo largo de tiempo. Esto es una estrategia desde el día 1. En eso el presidente fue muy previsor. Dijo, mire, estos temas hay que hacerlo de esta forma. Entonces, y esto lo veo con el Ministerio de Salud, vamos generando cuarentenas, primero cerradas, luego cuarentenas dinámicas, porque se va conteniendo el nivel de contagio, se van abriendo otras, se van cerrando algunas, y así sucesivamente se va conteniendo, de tal manera de que tengamos el virus en un nivel bajo que podamos administrarlo bien también con las capacidades que tenemos en el sistema de salud. Mari. Sí, claro, ministro, yo lo quiero llevar a otro tema porque entre las personas desempleadas y también los que están con contratos suspendidos estamos hablando de 1.300.000 personas. Es muchísimo, el 13% del total de fuerza laboral. Entonces no puedo dejar de preguntarle cómo ve usted el futuro laboral, el bolsillo de los chilenos, porque estamos hablando que no hemos llegado a los picos de la enfermedad y de esta pandemia. Entonces, ¿a cuánto va a llegar el desempleo? ¿Cuáles son las garantías que usted le puede dar hoy día a los chilenos? A ver, esa pregunta tiene 3 respuestas. Voy a tratar de ser bien sencillo. Uno es la medición del desempleo propiamente tal. ¿Ya? El día de mañana, jueves, aparece la cifra del INE, del desempleo hasta marzo. Todavía no va a reflejar la realidad actual. ¿Por qué? Porque recién a partir del 18 de marzo se empezó a ver el efecto del virus en el empleo. Por lo tanto, solamente vamos a tener 2 semanas de marzo y vamos a llegar a un cierto nivel. Nosotros creemos que de todas maneras, lo que es la medición del desempleo, vamos a llegar a 2 cifras. Eso son más de 1 millón de desempleados. Vamos a llegar a 2. Nosotros creemos que sí. Yo creo que sí. Pero va a haber más gente. Pero entonces, perdón, ministro. Para contestar. Para seguir, yo sé que son 3 puntos, pero en este punto, detengámonos en este. Hay algunos que dicen que vamos a llegar al 14% de desempleo. Esos 2 dígitos para usted, estamos hablando de cuánto, de 10, de 14, de 20. Por eso, no. Nosotros creemos que puede alcanzar las 2 cifras el desempleo medido como nosotros lo conocemos. Ahora, dado que se generó una ley de protección al empleo, en rigor esas personas no van a estar desempleadas, pero ya sabemos que hay 516.000 personas que se van a adherir a esa ley hasta el momento. Por lo tanto, son personas que van a tener un vínculo laboral, van a recibir una porción menor de sus remuneraciones, pero en rigor no van a estar desempleadas. Entonces, si juntamos ambos elementos, podemos llegar a una cifra muy alta en la actividad económica, que son, digamos, un 10% de desempleo medido, más un 3, un 6% que podemos llegar a un desempleo de gente que se sume a esta ley de protección al empleo, y ya estamos bordeando el 15% de desempleo en la economía. Ahora, medido como lo estipula el INE, como lo conocemos, podemos llegar al nivel de 2 cifras, un 10%, quizás puede ser un poquito más, ojalá sea lo menos posible, estamos trabajando para que sea lo menos posible. Esa es la segunda parte de la pregunta. La tercera es que hemos visto durante los últimos meses, y esto viene desde el estallido social, una precarización del empleo. ¿Y eso qué significa? Significa que personas están en rigor empleadas o autoempleadas, ¿cierto? Un trabajo informal. Y ellos se definen como que están empleados, pero tienen un nivel muy precario de empleo. Es decir, sin ninguna protección. No tienen protección. Entonces, eso es otro grupo que también nos preocupa, porque mientras más va cayendo la actividad económica, más se ve afectado ese grupo precario. Entonces, no es solamente ver cuánto es el desempleo que vamos a llegar, que puede ser del orden del 10%, sino que cuánto va a ser el nivel de actividad que va a ser
Ahora, que va a ser afectado, que puede llegar a cerca del 15%, y cuál es el efecto en la pobreza, en la vulnerabilidad, en la precarización del empleo. También le quiero preguntar, el otro día estuvo el ministro Briones acá hablando del tema de las boletas de honorario, otros bonos que podrían existir, se los queremos preguntar al ministro Palacio. Sí, seguimos hablando de distintos temas, estábamos hablando por supuesto de las medidas de seguridad, también del desempleo, y estábamos hablando, ministro, usted desglosaba en 3 puntos y en lo que podría llegar el desempleo. Sumado al mismo desempleo, quiero preguntarle, porque en el día lunes volvieron las manifestaciones, hubo 13 manifestaciones con hechos de violencia entre la región metropolitana y distintas regiones de nuestro país. ¿Cuánto podría afectar el desempleo en nuestro país si continúan y vuelven los hechos de violencia en manifestaciones? Bueno, mucho. Estoy ahí en mucho, porque ya lo vimos en el estallido social, la cantidad de empresas, sobre todo las pequeñas, que se vieron afectadas por los hechos de violencia. Si son esas las empresas que pierden todo el trabajo de su vida, es la gente más pobre la que sufre las consecuencias de la violencia en la economía. Entonces, yo creo que no hay que tener dos discursos respecto al tema de la violencia. Nosotros no estamos para violencia en nuestro país, nosotros estamos para ayudarnos entre todos. Y quizás lo que nos toca enfrentar también es un golpe a la soberbia, en el sentido que nos necesitamos entre todos para poder salir de esto. Y la violencia no puede ser más contradictoria con lo que necesitamos. Lo que necesitamos es compasión, es ayuda, generosidad, es trabajo. Eso es lo que necesitamos para salir adelante de esto, responsabilidad, para poder aplicar, en el caso de la empresa que acabamos de ver, ¿cierto?, que las personas se contagiaron, responsabilidad. Si hay una empresa que tiene un grupo de trabajadores y observa, y observa que existe un nivel de contagio, él tiene que ponerse del lado de los trabajadores, cuidarlo. ¿Cómo se le ocurre estar amenazando a los trabajadores para que no filtren a las noticias la situación? Y si no hubiese sido por ello, hoy día habría más contagiados. Entonces, esos son el tipo de elementos que nosotros tenemos que ir aprendiendo. Nosotros tenemos que pasar hacia una economía, hacia una forma de relacionarnos. La economía es una ciencia social, nos relaciona entre todos. Mucho más humana, donde pongamos a la persona en el centro. Y quizás las últimas 3 décadas crecimos mucho en grandes cifras económicas, disminuimos la pobreza, disminuimos el desempleo, incluso disminuyó la desigualdad, pero nunca fuimos capaces todavía de poner a la persona en el centro. Y eso es algo importante. Esa es una especie de capitalismo 2.0, diga usted, una economía 2.0 para nuestro país, que tenemos que empezar a forjar desde ya, porque lo que nos está poniendo sobre la mesa, el desafío que tenemos con esto del coronavirus, es que nos necesitamos entre todos. Necesitamos entre todos para cuidarnos entre todos. Oye, aprovecho de decirle feliz cumpleaños a Nacho. Muchas gracias, ministro. Sí, yo aprovecho de hacer una pregunta que tiene que ver, ministro, le agradezco, con el tema de la desesperación. Porque acá dentro de las pantallas divididas tenemos una fila. Lo hemos visto para cobrar el seguro de cesantía. Hemos visto también empresas que intentan cobrar el seguro de cesantía y que no debieran cobrar y mandar a los trabajadores el seguro de cesantía. Entonces, todas esas personas que están hoy día, hay una desesperación completa de qué va a pasar con ellos. Y a mí yo podría decir que duele es cuando una persona hace la fila durante 4 horas y la mandan a hacerlo porque le falta un papel de nuevo, y hay personas que han ido hasta 5 veces a hacer la misma fila. Sí, pues es una vergüenza, y eso es lo que yo digo, que hay que ponerse del lado de la persona, porque también esto tiene que ver con la voluntad del que atiende. Entonces, si uno ve que la persona se le olvidó un papel, oiga, mándamelo de esta forma. Hoy existe tantas formas, empatía, tantas formas de poder ayudar. Entonces nosotros tenemos que ser más flexibles, más humanos desde ese punto de vista, y tenemos que ser inflexibles con los abusos. Algo positivo que ha pasado es que hoy en día cualquiera que abuse, que haga, se visibiliza rápidamente y la gente lo apunta con el dedo. Y esas empresas que pretenden abusar de la situación, por ejemplo, de este seguro del desempleo, inmediatamente va a ser visibilizada, y ya los trabajadores se están acostumbrando, se están, digamos, atreviendo a hacer esas denuncias. Y me parece bien. Además, les voy a decir una cosa, que la ley no puede apelar a esa ley. Nacho, te voy a decir una cosa. No es que no puede, tiene que pagar el doble del beneficio y tiene pena de cárcel, arriesga pena de cárcel. Bien, que lo sepa el dueño. Así que lo sepan las empresas. Esto es una ley para poder proteger el empleo, proteger la actividad cuando la empresa no puede trabajar, ya sea por un golpe de autoridad o porque la empresa se ve inhabilitada de trabajar dado las condiciones sanitarias, pero tiene que demostrarlo. No se trata de llegar así y aplicarlo. Tiene que poder demostrarlo. Y si no lo demuestra y se hace abuso de la ley, entonces arriesga cárcel, arriesga multa. Ministro, vamos precisamente al seguro de cesantía a ver cómo funciona. Tenemos una gráfica en el estudio, usted se puede parar también y vamos a hechos concretos.
un sueldo de 400.000 pesos, seguro de cesantía. Gino, tú tienes la gráfica ahí para que los vayamos desglosando. Sí, ahí, ministro, yo lo ayudo porque tenemos un buen ejemplo de una persona, voy a correrme para acá para mantener la distancia, una persona que gana 400.000 pesos con contrato a plazo indefinido. El primer mes, cobrando el seguro de cesantía, va a recibir 280.000 pesos. El segundo mes, 220.000. Tercer mes, 180.000. Cuarto mes, 160.000. Ya estamos a punto de cumplir los 2 meses. Si una persona, cuando ya comenzamos la pandemia, comienza a recibir esto, es prácticamente la mitad del sueldo que estaba recibiendo mensualmente. Es algo que se está enfrentando también por parte de ustedes, viendo cómo va a ir cambiando el presupuesto, porque además los precios del consumo también están subiendo, de los insumos básicos. Vamos a ir a la otra gráfica, ministro, para que usted también pueda revisar cuando tenemos el quinto mes 140.000 y el sexto mes, cobrando el seguro de cesantía, 120.000. ¿Esto podría tener variaciones, ministro, con respecto a la situación que estamos viviendo? Varias cosas. En primer lugar, yo no soy el ministro del Trabajo. Sí. Así que pero nos orienta igual. Los voy a orientar igual. A ver, lo que hace esta ley es que permite mantener el vínculo laboral y permite que se mantenga en forma decreciente para que exista un incentivo a volver a trabajar también, ¿cierto? Por parte de la empresa y de los trabajadores, un incentivo que es decreciente, es decir, una remuneración que es decreciente. El primer mes, efectivamente, es un 70%. Sí. Y después va bajando 55% y va bajando los meses siguientes. Nosotros esperamos que esta crisis no dure los 6 meses que son los que se definen acá, sino que dure lo menos posible y que la actividad vaya volviendo en los distintos sectores económicos de tal manera que esta ley se aplique por el menor periodo posible para que la gente vuelva a trabajar. Ejemplo, el mall que va a abrir hoy día en Patronato. Sí, o el Apumán que va a reabrir en estos días de una forma responsable, que es lo que todos queremos, porque la gente quiere volver a trabajar. En ese sentido, el empleador va a cesar este contrato ya el segundo mes o el mes y medio. No. Lo que hace el empleador para sumarse a esta ley es que le sigue. Imagínate que yo te tengo contratado a ti, por ejemplo, ¿cierto? Entonces digo, mira, yo no puedo seguir trabajando, nosotros llegamos a un acuerdo y mira, sumémonos a esta ley. Entonces yo te pago tus leyes sociales durante todo este periodo, de las cotizaciones previsionales, todo, y tú recibes, a cuenta del seguro de cesantía, recibes un 70% de la remuneración al primer mes. Recién estamos al primer mes, no al segundo. ¿Y si vuelvo el lunes a trabajar, qué pasa conmigo? No, porque tenemos que acordar el momento que tenemos que volver. Perfecto. ¿Ya? Entonces, ahora, hay muchas empresas, muchos empleadores que están visualizando esto y nos han preguntado a nosotros si es que ellos podrían hacer un esfuerzo por complementar el sueldo de cara al tercero o cuarto mes en que ya las personas no van a poder simplemente subsistir con un sueldo tan bajo. Y la respuesta es sí se puede hacer. Estamos generando un instructivo para que eso se pueda hacer. Lo otro que es importante es que personas que tienen un nivel de remuneración muy bajo también pueden sumarse a los otros beneficios del Estado. Es decir, pueden tener una remuneración, pero pueden estar en un nivel de precariedad, un nivel de vulnerabilidad que son entonces sujetos de entrega de un bono. Ahí es registrosocial.gov.cl. Sí. Ahí busca el dato. Sí, María Luisa. Sí, ministro, usted hablaba y dio alusión al anuncio ayer del presidente de la República del Fondo de Garantía de Pequeños Empresarios, FOGAPE, también para que usted nos explique este fondo, y porque equivale a casi un 10% del PIB. Entonces, ¿esto garantiza nuevos créditos para las pymes y cómo pueden postular a estos créditos? Muy bien, a ver, ¿cuál es el problema que estamos teniendo en la economía? Que como no existen ventas, no existen transacciones, no existe plata en la economía. Entonces lo que ha pasado es que se ha cortado la cadena de pago. Y eso, la cadena de pago es el flujo económico que existe en la economía. Entonces, ¿qué pasa? Una empresa mediana o pequeña no tiene plata para pagar los suministros porque no ha podido vender, no tiene plata para pagarle a sus trabajadores, no tiene plata para pagar el arriendo, y eso entonces tiene afectaciones en otras empresas y en otras personas. Entonces lo que nosotros hemos hecho es disponibilizar una inyección de capital que es histórica, que es muy sustantiva, que equivale a una inyección de capital, de liquidez, de plata, de 24.000 millones de dólares, más o menos un 10% de lo que produce nuestro país en bienes y servicios en un año. Es mucho. Y esto se ha generado, pero eso no es todo. Entonces, porque va a ir una persona, va a pedir, oiga, yo necesito plata, y el banco le va a decir, oiga, pucha, pero es que como está tan mal la economía, usted es muy riesgoso porque a lo mejor no me va a poder pagar.
Entonces, para que le presten la plata, ¿qué es lo que pasa? El Estado está garantizando, está respaldando, está avalando ese crédito. ¿Y si él tenía deuda de antes por el estallido social? A ver, ¿qué ocurre? Entonces, el porcentaje que avala el Estado es decreciente dependiendo del tamaño de la empresa. Ya. Si las ventas son hasta 25.000 UF, hasta 25.000, de 1 UF hasta 25.000 UF, ¿cierto? En un año, esos son empresas que están garantizadas en un 85% el nuevo préstamo por parte del Estado. Ya. ¿Y qué condición tiene que tener? La forma de acceder a ese crédito es que esa empresa no haya tenido más de un mes de mora hasta el 30, medido al 30 de octubre del año 2019, ¿ya? Que fue el estallido social, digamos. Entonces, si es que estaba sana hasta esa época, hasta un mes antes del 30 de octubre, entonces puede acceder a este crédito. Cuando esa empresa vaya al banco, o lo puede hacer por teléfono o también por online, es decir, con un email, y esa persona tiene un crédito vigente, el banco le tiene que automáticamente postergar 6 meses el crédito vigente. ¿Por qué razón? Porque esta plata es para inyectar en la economía este nuevo crédito. No es para pagar las deudas que tiene. Ni tampoco es para que los dueños de la empresa retire plata y se la lleve para casa. No. Esta plata está marcada para inyectarla en la economía. ¿Qué significa eso? Suministros, pago de remuneraciones, pago de arriendos, pago de proveedores. Para eso es. ¿Ya? ¿Y a cuánto equivale? A un máximo de 3 meses de venta normal. Dice, bueno, pero es que los últimos meses he vendido muy poco, todo. Por eso que el periodo normal es entre agosto del año 2018 y septiembre del año 2019. Eso se considera un periodo normal. Entonces se saca un promedio y 3 meses de venta es lo que se entrega. ¿Cuánto plata es? ¿Cierto? Porque usted dice, ya, esto estamos hablando de empresas hasta 25.000 UF. ¿Va? Esos son como 700 millones de pesos, como son 3 meses. Estamos hablando de 350, son 175 millones de pesos, que es lo que puede pedir máximo de crédito esa empresa si es que vendió 25.000 UF. Si es que la empresa vendió de 25.000 UF a 100.000 UF, al año es una empresa un poquito más grande, esa empresa recibe hasta un 80% de aval del Estado, el crédito. Si es que es de 100 a 600.000 UF, entonces va bajando 70% de aval del Estado. Y si es hasta 1 millón de UF, de 600.000 UF hasta 1 millón de UF, eso recibe 60%. Y eso lo pueden pedir a partir de hoy, eso sí. Eso lo pueden a partir de hoy, efectivamente, porque ya está todo. Mire, aquí, que primero que falta, yo estoy diciendo lo que decían los bancos, no, es que falta que se apruebe la ley, está aprobada la ley. No, es que falta que esté publicada, ya está publicada. Es que falta el reglamento, está el reglamento. Hay que publicar el reglamento, está publicado el reglamento. Ahora hay que hacerlo nomás. Falta la licitación, ya se licitó, ahora ya no hay ni una excusa, lo único que falta es que nos pongamos a trabajar rápido, porque no sirve que una inyección de plata en septiembre o en octubre, ni en noviembre ni en diciembre, sirve ahora. Esa es la manera en que podemos disminuir y mitigar el daño que está teniendo la economía, porque se está afectando la cadena de pago. Ministro, cualquier duda, nosotros también vamos a publicarla de toda esta forma, toda esta información en nuestras redes, se las vamos a estar informando. Ministro Palacio, que le vaya bien, que tenga un buen día. Necesitamos mucha energía.